¡Salgan todos! ¡Ya mismo! ¡Corre, estúpido! ¡Está por explotar! En 1958, mueren 23 personas en Múnich, incluyendo algunos de los deportistas más talentosos del planeta. Éramos un gran equipo. Listos para despegar. No existía una mejor tripulación para llevar al Manchester United. 105, B1. No habían descongelado las alas. Los pilotos saben lo que hacen. ¡Por Dios! ¡No lo lograremos! Pensé que estaba muerto. Pero la culpa de esta tragedia recae en un solo hombre. Es una carga demasiado pesada. Estaba devastado. Los esfuerzos por limpiar su nombre se extienden por más de 10 años. Y terminan enfrentando a dos países en una implacable lucha por saber cuál es la verdad que se esconde detrás de una de las peores tragedias en la historia del deporte. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Algunas escenas se modificaron con fines dramáticos. Todo sucede el 6 de febrero de 1958 en el aeropuerto de Múnich, en Alemania Occidental. Un piloto británico se prepara para llevar a casa a un grupo muy importante de pasajeros. Se trata del equipo de fútbol del Manchester United. En los años 50, ellos son los deportistas más famosos del mundo. Todos en Wembley, desde la reina hasta el fanático más viejo, están emocionados. El Manchester era el equipo más destacado que este país había visto hasta ese momento. Me uní al club en diciembre del 57. Harry Gregg es el arquero estrella del equipo de Manchester. Nos subimos al avión, que era un vuelo charter. Éramos muy importantes. Después de haber jugado un partido muy importante en Yugoslavia, el equipo de Manchester había pasado a la semifinal de la prestigiosa Copa de Europa. El avión se detuvo en Múnich porque no podía regresar a Manchester desde Belgrado sin parar a recargar combustible. Los 21 jugadores y el personal están viajando con estilo. Están a bordo de un Airspeed Ambassador de British European Airways. Se trata de un lujoso avión de 2 motores, también conocido como Elizabethan. El capitán se llama James Dane y tiene 36 años. Es un expiloto de la Real Fuerza Aérea y tiene un historial de servicio impecable. Era un hombre extraordinario, era muy recto y honesto, y tenía un carácter muy fuerte. El clima había estado feo todo el día. La nevada dio paso a una temperatura que rondaba el punto de congelación. Mientras el capitán Dane termina la inspección previa al vuelo, los jóvenes deportistas se acomodan en sus asientos para volver a sus casas. Ese equipo se destacaba porque su entrenador, Matt Busby, Quiero que los muchachos duerman bien. escogía jugadores muy jóvenes y por eso se los conocía como los Busby Babes. Los Busby Babes iniciaron muy bien la segunda mitad del partido. Éramos un equipo maravilloso, del cual estoy orgulloso de haber formado parte. Podrán tratar de recuperar su dinero una vez que estemos en el aire. Además del equipo, viajan 11 de los periodistas deportivos más conocidos del Reino Unido, ansiosos por informar sobre el último éxito del Manchester United. También hay algunas personas de Yugoslavia a bordo que quieren ir a Reino Unido. Son 38 pasajeros en total. ¿Cómo se ve todo? Hay muy poca nieve. No hay que barrer. Vamos a casa. Con gusto. Kenneth Raymond, el copiloto de 38 años, es una de la Segunda Guerra Mundial. Él también es capitán del Elizabethan e incluso tiene más rango que Dane en la aerolínea. Ambos eran pilotos experimentados. No existía una mejor tripulación para llevar al Manchester United.
Eran grandes amigos, además de ser capitanes los dos, y volaban juntos con frecuencia. Raymond y Tain se pusieron de acuerdo en que solo durante este vuelo van a intercambiar sus asientos. Raymond iba a manejar el avión y como estaba acostumbrado a manejar el avión desde el asiento izquierdo, se sentó de ese lado. Alimentación cruzada. Desactivada. Esto va en contra de la política de la empresa, que dice que el comandante siempre debe sentarse en el asiento izquierdo, pero es una regla que se rompe frecuentemente. Las palancas de babor y estribor están abiertas. Carburador babor y estribor controlados. Carburador babor y estribor controlados. Arranque del motor apagado. Arranque del motor apagado. ...609 Zulu Uniform. Estoy listo para despegar. Línea B609. Su autorización expira a las 3:01 y ahora son las 3. Autorizado para despegue. Derecha. Gracias, arrancamos. Con poca nieve y con la temperatura rondando el punto de congelación, Tain y Raymond inician la carrera de despegue del avión. Máxima potencia. Máxima potencia. Yo estaba leyendo un libro que uno de mis compañeros me había pasado. El avión avanzaba por la pista y yo miraba por la ventana. No estaba preocupado. Temperaturas y presiones correctas. 90. 100. La velocidad de despegue es de 119 nudos. Abortar despegue. Las ruedas se retraían y se volvían a extender, y el avión comenzó a girar. El avión frenó algo torcido. Hubo una fluctuación del motor. 609, estamos cancelando el despegue. Por favor, repitan. Estamos cancelando el despegue. Permiso para retroceder. Aumento de presión. Sí, creo que sí. Aumentó la presión del motor. Ocurrió con ese motor particular, en ese avión específico. Era un Bristol Centaurus y a veces hacía eso, especialmente en aeropuertos que estaban a gran altitud. Uno de los problemas era que la propulsión se abría demasiado rápido. 609. Puede retroceder. El Elizabethan regresa al inicio de la pista para hacer un segundo intento de despegue del avión. De verdad, puedo decir que no tenía miedo. Era una aventura más, y en ese momento no me daba miedo volar. Múnich 609, Zulu Uniform. Cuando lleguemos al final de la pista, queremos despegar otra vez. ¿Sigue válida la autorización? 609. Sigue siendo válida. Lamentamos el retraso y volveremos a intentar el despegue. Volvimos a empezar. Recuerdo que nos sentamos, el avión volvió a acelerar, se levantaron las anclas y yo esta vez presté más atención. Avanzaron un poco más, pero volvió a ocurrir lo mismo. Por favor, fuera de servicio. Esta vez fue Tain quien canceló el despegue. Otra vez, cuando pensé que íbamos a despegar, vi cómo las ruedas se retraían y se extendían. Tuvimos que parar. Múnich 609 Zulu Uniform. Debimos cancelar este despegue también. Entendido. Pueden retroceder. El piloto habló por micrófono. Lo sentimos, estamos resolviendo una falla técnica. Volvemos a la terminal para hacer más controles. No hay nada de qué alarmarse y esperamos estar volando muy pronto. No se alejen mucho. Volvimos a la terminal y nos bajamos del avión. Bill Black, el ingeniero de la estación, vio estos despegues cancelados y se asomó en la cabina de vuelo para preguntar qué estaba sucediendo. Hubo un aumento de presión en el motor de babor por encima de 60.
Les explicaron que ese era un fenómeno bastante común al volar el Elizabethan desde Múnich debido a su gran altitud y que no debían preocuparse. Les aconsejaron que si volvía a suceder, al presionar los aceleradores, retrasaran ligeramente el motor con el problema, redujeran la potencia y lo llevaran de nuevo a máxima potencia. Pasajeros del vuelo BA 609, acérquense a la pista. A los 5 minutos de que se bajaran los pasajeros los hicieron volver, así que se sorprendieron mucho. Tuvieron 2 despegues fallidos y les pedían que volvieran a abordar. Si uno de nosotros hubiera dicho que tenía miedo, muchos lo hubiéramos seguido. Pero esa es la naturaleza humana. Nadie se animó a decirlo. A nadie le gusta admitir que tiene miedo. Otra vez, el vuelo BA609 se prepara para su tercer intento de despegue en el aeropuerto de Múnich. El avión que lleva al equipo de fútbol del Manchester United está llamando bastante la atención en la terminal. Recuerda que eran los Busby Babes. Siempre estaban bromeando entre ellos, pero esta vez estaban muy callados. Había mucha tensión en el ambiente. Recuerdo que Johnny Berry dijo, vamos a terminar todos muertos. Y Liam Whelan le respondió, si eso sucede, yo estoy listo. Y ahí me puse nervioso. Arranque del motor apagado. Arranque del motor apagado. Alas. Todavía se ven bien. No hay que descongelar. Unidad, línea B609, Zulu Uniform, listos para el rodaje. 609, autorización nula si no despegan antes de las 04. La hora actual es 02. Entendido. Válida hasta las 04. El capitán Tain solo tiene 2 minutos antes de que la autorización para despegar expire. Si su tercer intento no tiene éxito, el vuelo podría cancelarse y sus pasajeros famosos quedarían varados en la ciudad de Múnich. El vuelo 609 Zulu Uniform está listo para despegar. Entendido. La pista tiene más de 1900 metros de longitud. Incluso teniendo en cuenta su plan de aceleración gradual, el Elizabethan debería poder levantar vuelo justo después de los 1200 metros. Por tercera vez ese día, alinearon el avión con la línea central, recibieron permiso para despegar y partieron. Máxima potencia. Máxima potencia. Temperaturas y presiones correctas. Leves aumentos en el motor. Notó un aumento en la presión del motor, redujo ligeramente el acelerador y volvió a acelerar. Máxima potencia. El mensaje era el mismo. Estaban acelerando en la pista para despegar. Todo parecía estar bien. Los pilotos saben lo que hacen. Me di cuenta de que había gente que estaba más asustada que yo. 105. D1. La velocidad 1 es la aceleración a la cual ya no es seguro abortar el despegue. Es el punto en el que no se puede volver atrás. Raymond estaba esperando que Tain anunciara los 190 nudos, que es la V2. Cuando llega a los 190 nudos, el avión puede levantar vuelo. Pero algo comienza a andar mal. De repente, pierden velocidad. ¡Por Dios! ¡No lo lograremos!
En ese momento, no se escuchaban gritos ni llantos, no se escuchaba nada. Solo recuerdo mucha oscuridad, la luz del día, chispas y golpes. Es indescriptible. Luego todo era oscuridad absoluta. Pensé que estaba muerto. El Elizabethan atraviesa una cerca, impactando una casa y un depósito de combustible a 300 metros del extremo final de la pista de despegue. Recobré la conciencia y empecé a subir, gateando. Llegué a un agujero que había en el avión. Creí que era el único que había sobrevivido, hasta que escuché un grito. ¡Salgan todos! ¡Ya mismo! ¡Está por explotar! ¡Salgan todos! ¡Ya mismo! Y luego gritó, corre, estúpido, está por explotar. ¡El avión va a explotar! ¡Salgan todos! ¡Ahora! ¡Corre, estúpido! ¡Está por explotar! Escuché a un niño llorando y le grité que volviera. ¡Vuelvan, desgraciados! ¡Hay personas vivas todavía! Volví a entrar por el mismo agujero y encontré al pequeño. Fui al otro lado del avión y encontré a Matt Busby. Busby estaba vivo, pero estaba en shock. Recuerdo que tenía un corte pequeño detrás de la oreja derecha y un pie totalmente volteado al revés. Mi pierna. Coloqué algo detrás de su cabeza porque parecía estar bien. Lo dejé sentado. Harry y Greg continúan sacando pasajeros del avión, tanto los que están vivos como los que están muertos. Un hombre hace lo que debe hacer. A pocos minutos del accidente, empieza a llegar ayuda desde el aeropuerto y desde las granjas que se encuentran cerca del avión. Oye, el copiloto está atrapado. ¿Puedes ayudarlo? Dos rescatistas alemanes suben por el ala y proceden a liberar a Kenneth Raymond de los restos del avión. El hombre está gravemente herido. 21 personas están muertas. 7 de ellas eran jugadores del Manchester United. El entrenador, el secretario y el preparador físico también han muerto. Otros 7 integrantes del equipo están gravemente heridos. El manager Matt Busby se encuentra en un estado extremadamente crítico. El Manchester United, uno de los equipos de fútbol más grandes y más reconocidos mundialmente, ha sido completamente diezmado. Lo que comenzó como algo maravilloso, acabó muy mal. En Múnich, un accidente deja en ruinas a un avión británico. Este fue un desastre aéreo de alto perfil. Se jugaban muchas cosas. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos habían volado con la Real Fuerza Aérea en la guerra. Además, obviamente Múnich había sido la cuna del partido nazi. Los gobiernos de Reino Unido y Alemania se iban a manejar con mucha cautela. A las 10 de la noche del día 6 de febrero, 6 horas después de que ocurriera el accidente, llega al lugar de los hechos el hombre que fue asignado para llevar a cabo la investigación del mismo. Hans Reichel era investigador de accidentes. Tenía mucha experiencia, tenía 57 años, había volado con Luftwaffe, Lufthansa y National Airlines. No había duda de que era un buen piloto. Este era el primer accidente internacional con el que lidiaba. En su rol como investigador de accidentes aéreos, Steve Moss está examinando la evidencia desde una perspectiva del siglo XXI. Parece que llegó a Múnich sin los equipos necesarios. Incluso tuvo que pedirles prestados los equipos de iluminación a unos periodistas. ¿Podrían alumbrar por aquí? Él quería ver la posibilidad de que hubiera hielo en las alas.
Así que eso fue lo que buscó y eso fue lo que encontró. El avión estaba cubierto por una capa de nieve de unos 8 centímetros. Se podía retirar fácilmente con una mano. Debajo había una capa de hielo adherida a la superficie externa del ala. Por aquí. Raikkonen se da cuenta de que únicamente no hay hielo cerca de los motores. Él supone que toda el ala estaba cubierta de hielo antes del accidente y que durante el intento de despegue, las hélices eliminaron el hielo detrás de ellas. El día después del accidente, los investigadores revisan la escena en más profundidad. Ese día examinan las huellas de los neumáticos que se extendían por 50 metros y el extremo final de la pista. Según las marcas en el suelo, el avión nunca despegó, y eso debe haberle indicado a Raikkonen que el hielo en las alas era el culpable. Tras esta trágica noticia, Manchester se viste de luto. Mientras todos aguardan noticias de los heridos, el personal del hospital trabaja sin descanso para salvarlos. Matt Busby era su mayor problema. Durante 2 días estuvo entre la vida y la muerte, con un pulmón totalmente colapsado. Luego llegó la noticia de que Matt no corría peligro. 6 de los 7 jugadores heridos también logran salir adelante. Pero el equipo pierde a una de sus mayores estrellas. Duncan murió. Él murió 10 días después. Sí. Hasta el día de hoy, muchas personas siguen considerando a Duncan Edwards como el mejor futbolista de Reino Unido. El copiloto Kenneth Raymond también muere, tras haber sufrido una lesión cerebral. Máxima potencia, máxima potencia. Por lo que James Stein queda solo para responder todas las preguntas. En el primer despegue, no estábamos completamente satisfechos con el motor. Con cada dato nuevo que la prensa obtenía, creaba un titular. No paraban. Debe haber sido muy difícil para él. Solo 2 días después del accidente, Raikkonen interroga a Stein. Después del accidente, creemos que el ala del estribor tenía una capa de hielo. La zona del flujo de la hélice no tenía hielo. Tras el primer intento de despegue, vi la nieve derretirse en las alas y conté las costillas del avión. ¿Cuál cree que es la causa del accidente? Estoy convencido de que se acumuló una gran cantidad de nieve en el extremo final de la pista. ¿Por qué estaba sentado a la derecha? La gente especuló sobre la causa del accidente desde el primer momento. Entonces, 2 meses después del accidente, en abril de 1958, se inicia formalmente una investigación en Alemania. ¿Comienzó? La investigación alemana pareció asumir este papel antagonista de estar siendo juzgada y tener que demostrar su inocencia. Enseguida supieron que pasaba algo raro. Él estuvo en problemas desde el principio. Raikkonen utiliza declaraciones de testigos acerca de la presencia de nieve en las alas y el relato de Stein acerca de no haber hecho un descongelamiento. No dejaban de enfocarse en el tema del hielo de las alas. La temperatura durante la tarde del accidente rondaba los 0 grados centígrados. No estaba lo suficientemente frío para que la nieve se convirtiera en hielo. Stein vio el agua que caía del ala, así que sabía que la nieve se estaba derritiendo. Y eso lo convenció de que no hacía falta descongelar. Pero los expertos alemanes señalan que el Elizabethan acababa de descender de 7.600 metros, donde la temperatura del aire era de menos 25 grados centígrados. Concluyen que la nieve que estaba cayendo sobre las alas completamente congeladas se habría convertido rápidamente en hielo. Stein contraataca con su testimonio. Descongelando. Dice que él activó los sistemas para el descongelamiento de las alas al descender en Múnich. Esto hubiera hecho que las alas tuvieran una mayor temperatura que el aire, no menor.
El capitán Tain parece tener todas las respuestas, pero lo que él todavía no sabe es que Hans Reichel está a punto de presentar una evidencia bastante controvertida, que cambiará todo por completo. La investigación del gobierno alemán sobre el accidente de Múnich toma un giro decisivo con la presentación como evidencia de una fotografía casual. Esto podría considerarse una prueba, porque si observas la fotografía, parece haber una zona blanca sobre las alas que en ese momento se vio como una capa de nieve o hielo. Todos los demás aviones que salieron desde Múnich ese día fueron descongelados, pero no el Elizabethan. Para el investigador Hans Reichel, la causa principal del accidente es no haber descongelado las alas del avión. Considero que la causa del accidente es el hielo de las alas, debido a que no se encontraron otras fallas. También es un problema la casa que estaba al final de la pista. Era un problema porque el avión la chocó. El impacto y la explosión hicieron que el accidente sea más mortal. Pero las autoridades alemanas determinan que la casa estaba a una distancia reglamentaria del aeropuerto. Finalmente, los investigadores evalúan si el problema de potencia del motor es una posible causa. Babor está fuera de control. Esta teoría se desestima rápidamente. El problema de la potencia no fue la causa. Uno de los motores llevaba una grabadora de vuelo que indicó que durante el despegue, los motores generaron suficiente potencia para que la aeronave despegara. En marzo de 1959, un año después de la trágica catástrofe de Múnich, el gobierno de Alemania publica su informe oficial completo. En el informe se le atribuye la responsabilidad completa del accidente al capitán James Tain. Hielo. Dijeron que había hielo en las salas antes del accidente. En fin. La investigación llevada a cabo en Alemania también sugiere que al acordar el intercambio de asientos, el capitán Tain podría haber generado una confusión respecto a cuál de los pilotos se encontraba al mando. Decían que el capitán Tain era responsable de las muertes de 23 personas y de la devastación del Manchester United. Es una carga demasiado pesada. Creo que a la prensa le gusta tener a alguien a quien culpar, y con eso en mente, lo convirtieron en una especie de villano. Lo trataron mal y lo convirtieron en el chivo expiatorio. Un año después del trágico accidente, la reputación de James Tain está en ruinas. El antiguo oficial de la Real Fuerza Aérea y experimentado piloto comercial pasa a trabajar de agricultor a tiempo completo. La catástrofe de Múnich no para de atormentarlo. Recuerdo que mis padres pasaban noches enteras hablando sobre esto, porque papá estaba seguro de que alguna fuerza externa había afectado la carrera de despegue. Tain está seguro de que el hielo en las alas no causó el accidente. Entonces decide iniciar su propia investigación. Mi papá era un hombre de excepcional integridad y fortaleza, y estaba decidido a encontrar la causa del accidente. Pero en 1959 casi no tenía herramientas forenses disponibles. Hoy, un avión de ese tamaño tendría una grabadora de datos de vuelo, una caja negra y un registrador de voces de cabina. Si pudiéramos tener esa información del accidente de Múnich, no existiría ninguna duda acerca de la causa. D1. El avión alcanzó los 117 nudos, pero después redujo su velocidad drásticamente. El hielo en las alas no puede explicar esa pérdida súbita de la velocidad. Pero otra cosa podría hacerlo. Es algo que Tain cree que es la verdadera causa del accidente. La presencia de aguanieve en la pista.
Imagina que estás conduciendo en un camino seco en invierno y entras en una zona con agua-nieve. El experto en aviación canadiense Terry Townsend se especializa en el análisis detallado de la contaminación de las pistas. Percibirás una gran resistencia en el vehículo debido a la agua-nieve, y lo mismo ocurre con un avión. Tain cree que los otros aviones ese día no tuvieron los mismos problemas porque despegaron en los primeros 2/3 de la pista. Como el Elizabethan aceleró más lentamente para compensar el problema de presión del motor, avanzó más hacia la parte inutilizada de la pista de aterrizaje con una densa capa de agua-nieve. Se requiere más potencia del motor. Tain se entera de que 9 años antes, un avión de TransCanada Airlines no pudo despegar en una pista de Vancouver debido a la agua-nieve. Sus investigaciones indicaron que solo 5 centímetros de aguanieve podían afectar la capacidad del avión para alcanzar la velocidad de despegue. El gobierno de Canadá emitió entonces una carta de advertencia a todas las aerolíneas que decía que no intentaran despegar si había más de 5 centímetros de aguanieve. Esta carta se envió a British Airways, pero por alguna razón no se tomó ninguna medida y se la archivó para referencia futura. Los investigadores alemanes descartan la aguanieve como posible causa e insisten en que había hielo en las alas del avión. Pero durante su investigación, el capitán Tain descubre una omisión muy sorprendente. Encontramos un testigo que había hecho una minuciosa inspección de los restos después del accidente. Karl-Heinz Seffer estuvo entre los primeros en llegar a la escena del accidente y subió al ala para ayudar a sacar al copiloto Kenneth Raymond de los restos. Más tarde los investigadores lo interrogaron. Subí por el ala derecha y no noté hielo en el fuselaje ni en el ala. Llevaba botas de goma y si hubiera habido hielo, me hubiera resbalado. Pero cuando se leyó este informe ante la primera comisión alemana, solo se leyó una parte. Lo que no leyeron es la parte en la que el testigo decía que no había hielo. Toda la investigación estuvo manipulada. Para que Tain fuera el chivo expiatorio tenía que haber hielo. No podía ser por contaminación de la pista. Eligieron omitir los relatos de los controladores de tráfico aéreo que estaban ahí, quienes también respaldaban la teoría del aguanieve. Línea B609. Su autorización expira a las 3:01 y en este momento son las 3. El testigo ocular más importante vio que se inició normalmente el despegue. A mitad de camino, vio que se levantaba la nariz, que es lo que debe suceder. Pero luego vio que la nariz volvió a bajar, lo cual, por supuesto, no debería suceder. Este testimonio de un testigo clave también es omitido en la investigación. A los únicos controladores de tráfico aéreo que llamaron a testificar fueron los aprendices, no los más calificados. La única persona que testifica sobre el aguanieve en la pista es el gerente del aeropuerto de Múnich. Esta persona declara que revisó la pista y vio que el aguanieve tenía menos de 1 centímetro. La nieve derretida puede ser difícil de medir porque puede variar en altura a lo largo de la pista. La agua-nieve puede llegar a medir 1 centímetro en un lugar y 10 en otro. Es necesario tomar varias muestras para obtener un promedio representativo. También se pone en duda la conclusión de Reichel sobre el hielo en las alas. Su teoría decía que el hielo estaba allí antes del despegue, ya que las únicas áreas sin hielo estaban detrás de las hélices de donde se habría desprendido con el viento. Pero quien termina desafiando científicamente esta teoría es la persona menos esperada. Es la esposa del capitán Tain, Ruby. Ella fue una de las primeras mujeres en recibir un grado con honores de Bristol en química, física y matemáticas. Ruby Tain, como química profesional, señala la gran cantidad de químicos contra incendios esparcidos sobre los restos ardientes. Ella reflexionó mucho sobre esto y obtuvo una muestra del polvo del extintor, que resultó ser bicarbonato de sodio, un polvo de hornear común.
Lo esparció sobre la carrocería metálica del auto, intentando imitar el ala de un avión, y descubrió que si se mezclaba con la nieve y agua, se congelaba a una temperatura más baja que la registrada esa noche. Los bomberos dirigieron sus mangueras principalmente a los motores. El experimento de Ruby podría explicar por qué el hielo no se acumuló en esas áreas, pero sí lo hizo en el resto del ala durante las horas posteriores al accidente. Con nuevas declaraciones de testigos presenciales y evidencia científica convincente, comienza a surgir otra versión de la historia. Si hay hielo en las alas, es culpa del capitán. D1. Pero si es aguanieve en la pista de aterrizaje, la culpa es del aeropuerto. Entonces Tain entrega rápidamente la nueva evidencia sobre el caso a las autoridades alemanas, pero ellas se niegan a reabrir la investigación. Es absurdo. En 1961, Bea despide oficialmente a Tain, principalmente por violar la política de la compañía acerca de que los pilotos no deben cambiar de asiento. Lo despidieron y esto lo dejó devastado. Y lo echaron por una pequeña regulación que muchos otros pilotos también incumplían. Obviamente, Bea no quería tener un piloto así en la cabina de vuelo. Ninguna aerolínea quiere un capitán que al despegar, cuando diga su nombre, todos sepan que es el responsable de la muerte de 23 personas. Fue una condena por conveniencia, sin importar a quién sacrificaban. Y a él lo sacrificaron. La pérdida de su trabajo hace que Tain se encuentre más decidido que nunca a limpiar su nombre de una vez por todas. Escribe carta tras carta tanto al gobierno británico como al alemán, pidiéndoles que vuelvan a abrir la investigación. En 1965 sus esfuerzos dan fruto. Las autoridades alemanas acceden a revisar la investigación de la tragedia de Múnich. Inicialmente, en la segunda investigación alemana, sentimos esperanza. Las nuevas investigaciones avivan aún más esa esperanza. Se hicieron nuevas pruebas en aguanieve. El Instituto Real de Aeronáutica de Gran Bretaña lleva a cabo pruebas de aguanieve en la aeronave Elizabethan. Inundaron una pista a diferentes profundidades y simularon un despegue con un avión similar. Los resultados de estas pruebas fueron alarmantes. En todas las pruebas realizadas, el avión disminuía su velocidad de 117 a 105 nudos. Esa es la misma disminución de velocidad reportada por Tain. Esperamos que los alemanes consideren la evidencia y lleguen a la conclusión de que el accidente fue causado por la presencia de aguanieve en la pista de aterrizaje y no por hielo en las alas. Pero en esta audiencia de 2 días, Reichel no se muestra convencido por la nueva evidencia. En lugar de absolver a Tain, lo condena aún más, afirmando que al cambiar de asiento con el otro piloto, el capitán terminó empeorando aún más las cosas. El hecho de que cada piloto evaluó la situación de manera diferente aumentó la gravedad del accidente. ¡Por Dios! ¡No lo lograremos! Como investigador, en la actualidad, no veo razón alguna por la que eso contribuya a un accidente. Los hallazgos condenatorios de la Comisión de Revisión alemana son un golpe totalmente devastador para Tain. El gobierno, la aerolínea y Tain sabían que lo habían incriminado, pero nadie actuaba. Pero en un giro inesperado y sorprendente, Tain está a punto de recibir una última oportunidad, gracias al político más poderoso e influyente de toda Gran Bretaña. 100.000 fans emocionados llenaron las gradas para ver fútbol. Los Busby Babes están listos para entrar en acción. En 1967, Harold Wilson es primer ministro del Reino Unido después de haber asistido a un encuentro del Manchester United. Él hace un comentario que provoca un frenesí mediático descontrolado.
Afirma estar seguro de que James Tain fue víctima de una gran injusticia. La historia volvió a ser titular. La lucha continúa. Harold Wilson sabía que Tain era inocente y se involucró mucho. Se debatió en la Cámara de los Comunes, avanzó y fue la investigación más completa. En 1968, investigadores británicos llevan a cabo un estudio para determinar si la aguanieve o la formación de hielo en las salas fue la causa del desastre de Múnich. Sus descubrimientos ponen en duda inmediatamente la veracidad de los dos informes procedentes de Alemania. El análisis fotográfico muestra que lo blanco en las salas no era nieve. Era simplemente luz reflejándose en una superficie húmeda. Se obtuvo una nueva imagen del negativo original y se ven las marcas en el avión, así que no pudo haber tenido hielo. Además, 3 distintos expertos independientes determinan que los 5 milímetros de hielo que Reichel encontró en las salas no habrían sido suficientes para impedir el despegue. No entiendo cómo una capa de hielo, incluso de 5 milímetros, podría desacelerar un avión. Luego, la investigación británica toma un giro drástico cuando aparece un testigo clave. Reinhard Meyer, un piloto que llegó primero a la escena del accidente. Me acerqué y examiné el ala del avión accidentado y observé que no había nada parecido a escarcha o hielo. Solo había nieve derretida. Cuando fue convocado para dar su testimonio, dijo: hablé con Reichel y le narré detalladamente todo lo que había ocurrido. Fui al avión, busqué hielo solo unos minutos después del accidente y no encontré nada de eso, solo nieve derritiéndose. Todos estaban sorprendidos. Reichel no tiene explicación para esta grave omisión. Creo que él no quiso admitir que en realidad se había equivocado. La aguanieve en la pista era culpa de las autoridades alemanas y ellos no querían aceptarlo. Llega marzo de 1969. Buenas noticias. Pasan 11 años del accidente. Por fin. El gobierno británico exonera formalmente a James Tain. Por supuesto que mi familia está muy contenta. Él sabía que esos eran los hallazgos correctos y estaba muy feliz porque se había limpiado su nombre en este país. Pero Bea no quiere devolverle su trabajo. Y el capitán Tain no vuelve a volar nunca más. En Alemania, Hans Reichel y las autoridades aéreas nunca aceptan exonerarlo. Creo que él sufrió mucho estrés y mucha tensión por todo esto y por eso murió a los 54 años. Las víctimas del accidente fueron 23, pero Tain fue la número 24. 10 años después del trágico accidente que resultó en la muerte de 8 de sus jugadores, el Manchester United se convierte en el primer equipo inglés en obtener el trofeo de la Copa de Europa. Matt Busby, el ídolo del Manchester United, creó un equipo que pudo vencer a los mejores de Europa. Una copa que podrían haber ganado en 1958. Si no hubiese sido por un catastrófico desastre aéreo que devastó completamente al más grande equipo de jugadores que Gran Bretaña haya tenido. Harry Gregg jugó en Manchester United hasta 1967, ahora a los 70 años. Solo recuerda lo bueno. No pienso en el accidente, sino en que formé parte de un equipo de jóvenes maravillosos, acompañados de periodistas y un personal excelente. Todo sobre ese equipo era bueno. El legado del capitán Tain es la comprensión que la industria de la aviación tiene en la actualidad sobre los efectos mortales del aguanieve. El problema hoy está resuelto y yo creo que es resultado directo del accidente de Múnich. Hoy las autoridades de aeropuertos enfrentan este tema de otra forma. Al seguir insistiendo con este tema, seguramente salvó muchas vidas y evitó muchos accidentes similares. Merece respeto por lo que logró en esos 11 años. Una frase conocida de mi mamá es: nunca conoceré a un hombre más íntegro, pero mi papá me dejó una inscripción en un libro que dice: la diferencia entre lo imposible y lo posible radica en la determinación de la persona.